disfrutando su soberanía, tercera parte. Vamos a hacer un resumen muy pequeño. Hablábamos de que estamos llamados a disfrutar la soberanía, pero para disfrutar la soberanía hay que comprender qué es la soberanía. Entendemos que el único soberano es Dios, no hay nadie más. Porque para que alguien llegue a ser soberano, tiene que hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y nadie puede estar por encima de él. En otras palabras, no está sujeto a un poder igual o mayor. Y eso solamente aplica a Cristo. Por eso, aquel emperador es soberano, mentira. Es poderoso en un área, pero no es soberano. Una enfermedad termina quitándole la vida. Y eso se ha visto a través de la historia. Imagínense, Herodes, que pudiera verse para los ojos como soberano, terminó muerto, comido de gusanos, por no darle la gloria al único soberano. Entonces, esto es importante comprenderlo. Cuando hablamos eso, entonces podemos gozar en la soberanía de Dios. Identificaba que para comprender y disfrutar esa soberanía en un aspecto mayor, tenemos que identificar que el diablo, aunque tiene un poder, Dios está por encima de ese poder y permite que él lo ejerza limitadamente, pero él simplemente lo controla. Por eso hablábamos de que debemos gozarnos en que Dios es soberano sobre el poder de Satanás, sobre el mundo. Es un poder que él tiene, es príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Pero hablábamos que por encima de él está Dios, que es el Rey de reyes y Señor de señores. También Dios es soberano y nos debemos gozar sobre el poder de Satanás en los desastres naturales. Vemos terremotos, vemos huracanes, vemos tsunamis, vemos tragedias y decimos el diablo está acabando con el mundo. ¿Cuántos cristianos han escuchado esa frase? Ahora sí el diablo se tomó el mundo, la venida del Señor está cerca, pero identificamos esos desastres como que están en el poder de Satanás y no en las manos de Dios. Cuando la creación le hace caso es a Dios. Y si Dios permite que la mano del diablo intervenga para, digamos, permitir o hacer ciertas cosas, es permitiéndolo, pero el que está controlando es Dios. Porque la palabra, la que escucha la creación es la palabra de Dios. Leíamos en Job que Job entendió por medio del Liu que Dios muchas veces permite que haya lluvia por causa de la tierra, por causa de su misericordia y por causa del azote. Entonces debemos gozarnos que en medio de cualquier tragedia que haya y vaya a haber, está Dios controlando eso en nuestra vida. Y usted debe entender eso porque habrá tragedias naturales que se presentarán cada día más. También debemos gozarnos porque Dios es soberano sobre el poder de Satanás con acabar la vida de las personas. Decíamos que Satanás ha sido homicida desde el principio y sin embargo él ejerce y usa sus principados, sus mensajeros para acabar con la vida y se podría decir que la vida está en las manos de él. Pero podemos nuevamente entender que Dios es soberano y está por encima de esa decisión. Que si él la permite, él es controlando porque entendemos que el Dios, la vida y la muerte está aquí en las manos de Dios. Santiago entendió eso. Que si él quiere vivimos, si él quiere no vivimos. Y también la última parte a la que estamos llamados a gozarnos es porque Dios es soberano sobre el poder de Satanás para esclavizar a la gente. Cuando hablamos de esto, tal vez no me hice entender, algunos piensan que la salvación estaba en las manos del diablo y no todo lo contrario. El diablo esclaviza porque dice la Escritura que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero si leemos más adelante en 2 Corintios 4, versículo 6, entendemos que Pablo está diciendo que la mano y el que gobierna esto es Dios, porque Dios le plació alumbrarnos. En otras palabras, aunque Dios permite que el diablo pueda cegar el entendimiento, en última instancia el que controla la ceguera y la esclavitud es Dios mismo. Leíamos que el que quiere endurecer, endurece, que Él les ha dado oídos para que no oigan y ojos para que no vean y no sean perdonados sus pecados y se arrepientan. ¿Quién es eso? Dios. Dios es el único que puede alumbrar el entendimiento. Dios es el único que puede abrir la palabra, quitar nuestra ceguera. No está la salvación en las manos del enemigo. Por eso esta enseñanza sobre la soberanía la encontramos también explícita e implícitamente en los Salmos. Y el Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Este es un texto muy conocido, pero a veces no comprendemos lo que eso dice. Lo que está diciendo en otras palabras, Él es soberano porque Él es el dueño del mundo y de los que en Él habitan. Y ahí cabemos tú y yo y los perdidos también. Por lo tanto, el mundo está en las manos de Dios. Si esto es verdad, entonces nosotros somos de Dios y Dios puede hacer lo que quiera con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Claro, porque si el mundo es de Él y los que habitan en ese mundo también son de Él, Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Yo quiero decirte, tus hijos no son tus hijos. Tu esposo no es tu esposo. No está en las manos tuyas. Está en las manos de Dios. Lo que tiene no está en tus manos. Dios puede hacer con tu esposo lo que Él quiera, con tus hijos lo que Él quiera, con mi vida lo que Él quiera, con la iglesia lo que Él quiera, con lo que yo tengo lo que Él quiera. Porque nuestra vida está en las manos de Él. El Salmo 47, versículo 6 nos registra también esta verdad interesante. Mire cómo dice el salmista 47, 6. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey. Pero da una razón. A veces los hijos de Dios cantamos sin saber por qué cantamos. Eso se llama cantar sin entendimiento. Cantamos porque la canción está puesta ahí. Cantamos porque, bueno, es parte de la adoración. Y es mejor no cantar si no entiendo, comprendo y acepto lo que la Escritura dice. Mire que el salmista no se queda ahí, canten emotivamente lo que les salga del corazón. A veces eso ha producido canciones incorrectas. Porque han salido del corazón. Sí, la intención puede ser buena, pero el mensaje es incorrecto. Y la gente no va a ver la intención, la gente va a escuchar el mensaje. Por eso, por mucha teología, a veces las canciones tienen una teología perversa. Porque no es con entendimiento. O sea, el salmista da la razón, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Liga el contexto, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y mire cómo dice, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Si no entiendo la soberanía de Dios, ¿cómo puedo cantar con inteligencia? Si no entiendo que Dios es soberano absolutamente sobre todo, ¿cómo puedo cantarlo, disfrutarlo y aceptarlo? No estoy cantando con inteligencia. Ahora, este mensaje que hoy tiene la conclusión, tiene el propósito que podamos disfrutar, por eso se llama disfrutando su soberanía, y disfrutarla y vivirla, porque cuando entendemos esta verdad poderosa, nos libera a todo de una mentalidad religiosa que le atribuye todo a Dios, al diablo. Cuando entendemos este mensaje correctamente, entonces esto nos libera, porque esto es libertad. A veces pensamos que libertad es libertad de demonios o libertad de pecado. Eso puede tener una faceta, pero la verdadera libertad está aquí en nuestra mente. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Acaso los discípulos tenían demonios? No. Era una manera, un pensamiento, una forma de pensar. Cuando comprendemos entonces, esto nos trae una libertad y nos libera, escuche bien, de la mentalidad religiosa que le atribuye todo al diablo. Yo sé que muchos de nosotros nos familiarizamos con eso porque crecimos con esa mentalidad. Puedo decir que muchos o casi todos crecimos con esa mentalidad, donde creíamos que el que estaba gobernando la vida, el mundo de la iglesia era el diablo. Que el diablo tenía el control de las situaciones que pasaban y que los cristianos y Dios estaban como tratando de forzar a hacer una guerra con el diablo para que Dios tuviera el control nuevamente. Eso es incorrecto, eso no es de acuerdo a la Escritura. Pero esa mentalidad tristemente no se ha acabado, vive todavía en muchos hijos de Dios en esta época. Gente que cree que el que está controlando la vida, todo lo que pasa es el diablo. Ejemplos como tales, si su hijo se enferma es el diablo. Si usted perdió el empleo es el diablo. Si las cosas no le salieron como quisieron fue el diablo. Si tuvo un accidente fue el diablo. Si tiene un problema en la familia fue el diablo. En otras palabras, si una persona llega a tener cáncer es el diablo. Todo se lo atribuye al diablo. Y parece que Dios está alejado de una realidad, esperando cómo reacciona la gente para Él entrar en acción, esperando como una ventanita, una luz para Él poder entrar y nuevamente tomar el control.
Y eso es falso. Por eso es que muchos cristianos viven pensando cómo hacer guerra, atar al diablo. Se dedican más, gastan más tiempo, más cursos en cómo aprender a atar al diablo y hacer guerra espiritual que conociendo y descansando en un Dios soberano. Esa mentalidad se tiene que acabar en nuestra vida. Esa mentalidad donde yo soy víctima del diablo se tiene que acabar. Yo no soy víctima del diablo, yo soy un hijo gobernado por una mano buena, soberana, amorosa de un Padre que me escogió desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos gozar que hemos sido libres de eso? Ya no tenemos que pensar o levantarnos a medianoche pensando que el diablo le puede estar haciendo algo a mi hijo. No me mire así, que todos en algún momento pensamos eso. El corazón palpitando con temor, el diablo le puede hacer algo a mi familia, pueden entrar a robar, pueden entrar, algo puede estar pasando. No, eso no es así. Entender esta verdad nos trae libertad, gozo, paz y descanso. Escuche bien, aunque el diablo siga teniendo un poder, pero es un poder limitado bajo la mano poderosa de Dios. Entienda esto, Satanás no está al mando de la historia, solo Dios está a cargo. Satanás no está al mando de la historia, solo Dios está a cargo. Por eso cuando Él conquistó, lo despojó y lo puso bajo sus pies. Así está. Obviamente todavía no ha sido sentenciado, condenado, tiene una influencia, tiene un poder, pero ese poder siempre ha sido controlado por Dios. Ahora, hoy quiero que miremos la última razón por la cual debemos estar gozosos en este estudio y disfrutar la soberanía de Dios relacionada con nuestra aflicción. Y entiéndalo bien, si no pone un poco de atención, yo voy a hacer lo más claro posible. Yo siempre he dicho que mi responsabilidad es hacer que la palabra sea comprensible, pero jamás que usted la comprenda. Eso es una obra del Espíritu. Y mi parte lo que pretendo es tratar de aclarar lo más posible para que no haya confusiones. Y usted no salga aquí pensando que yo me estoy contradiciendo, que diciendo de una manera Dios es soberano y que el diablo tiene un poder, pero parece que el diablo está gobernando. No quiero que piense eso, pero tampoco puedo anular que en la soberanía de Dios, Dios permite que el diablo haga muchas cosas. Y esas cosas tienen que ver en contra de sus elegidos. Por eso esta expresión le va a asombrar. Y es la quinta razón por la cual nos debemos gozar. Y es gózate porque Dios es soberano sobre el poder de Satanás para afligir a los escogidos. Tal vez algunos se sorprendan con esta declaración, no porque duden de que Dios sea soberano, sino porque dudan de que el diablo puede afligir a los elegidos. Yo sé que usted no cree eso y usted dirá, bueno, pastor, hasta ahí estábamos bien. ¿Para qué tiene que decir eso? Hasta ahí vamos bien, no había problema. Pero ahora que me digas que Satanás tiene un poder controlado soberanamente por Dios para afligir a los elegidos, eso no lo puedo aceptar. Pero yo quiero decirles eso es lo que la Escritura nos muestra en muchas maneras. Lo importante es saber que ese poder no es como al diablo se le antoje, no es que ese poder el diablo puede hacer lo que quiera, sino que tiene que pedir permiso y Dios lo controla, porque Él conoce toda la historia y el fin de las cosas es Dios. Ya le he hablado del ejemplo, hoy voy a hablar de varios ejemplos, el ejemplo de Job, cuando el diablo estaba afligiendo la vida de Job, estaba, escuche bien, ejerciendo su poder destructivo y malvado. Eso está en la naturaleza de él, no de Dios, que aquí algunos no entienden, pensando que Dios es malo. Pero sin embargo era Dios quien le había dado permiso y puesto los límites para hacerlo en contra de Job. Leemos el capítulo 2, versículos 6 y 7 del libro de Job. Y mire cómo dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí que él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Job entendía que detrás de eso, lo primero, la mentalidad religiosa primero dice, aquí me está pasando algo, porque el diablo tiene control. Pero me gusta la respuesta de Job porque entiende que el soberano Dios era quien lo estaba permitiendo. Mire cómo dice en el capítulo 1, versículo 21, después de recibir toda la aflicción de su familia, de sus hijos, de sus finanzas, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Qué lejos estamos que nos pasen a nosotros una situación así de manifestar una actitud como la de Job. ¿Sabe? Yo no veo a Job en ningún momento como muchos cristianos hoy, peleando con el diablo. Le arrebato mi salud al diablo. Decreto que soy sano. Arrebato mi familia, arrebato mis hijos, arrebato mis finanzas, arrebato. No, hermano, Job no se puso de ridículo ni a cantarle al diablo, ni a hacer guerra espiritual con el diablo. Porque Job sabía que detrás de eso no estaba la mano del diablo, estaba la soberana voluntad de Dios. Dios dio y Dios quitó. Y no es que estaba equivocado, porque el escritor dice, y en todo eso no pecó Job con sus labios. Job entendía que Dios gobernaba la situación de su vida. Por eso no hay mayor alivio, no hay mayor gozo, no hay mayor paz, no hay mayor descanso de saber que en medio de mi aflicción, el que está controlando eso no es el enemigo, es Dios. Que en medio de mi aflicción, el que ha permitido eso y la está controlando y gobernando por el tiempo que Él estime, no hasta que el diablo se canse, es Dios. Oh, qué gran descanso en mi vida, que todo lo que me pasa, hay un Dios que lo controla. Eso se llama soberanía absoluta, rotunda de Dios, el Dios que lo ordena todo. Me gusta una frase que dice Samuel Willard, dice de esta manera, no hay sucesos aleatorios con respecto a Dios. Nada puede ocurrir ya sea fuera de su conocimiento o intención, porque es su decreto el que hace posible que todos los eventos sucedan. Las cosas que son no serían si no las hubiera previsto. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios tiene control de todo. Por eso, mi querido hermano, si tú todavía crees que Dios no está controlando todas las cosas, si tú todavía crees después de este estudio que el que está controlando la vida de la gente para acabar su vida es el diablo, si tú todavía crees que el que tiene el control de la salvación de las personas es el diablo, si crees que el que controla los desastres naturales es el diablo, si crees que el que controla el sufrimiento de los elegidos es el diablo, entonces yo te tengo que decir algo, tienes nuevamente que ir a la Escritura y conocer al Dios de la Escritura, no al Dios que ha creado tu mente, no al Dios de la tradición, al Dios que la Escritura nos muestra. El problema de nosotros es que muchas veces vamos a la Escritura en busca de nuestra propia idea y no vamos a escudriñarla en busca de la idea de Dios. ¿Ha visto esa gente? Yo quiero justificar mi postura, voy a buscar versículos para demostrar lo que esto es correcto. Y sacan texto fuera de contexto porque van buscando su propia idea. Cuando nos despojemos e ir a la Escritura, escudriñarla para afirmar nuestra propia idea y en vez de mejor para buscar la idea de Dios, entonces es cuando conoceremos a ese Dios grande desde el principio, que absolutamente todo, hasta el pelo más pequeño de mi vida, de mi cabeza, lo controla. Lo controla. Segundo ejemplo, la vida del apóstol Pedro. Cuando Pedro fue tentado y zarandeado por Satanás, porque vuelvo y le dice, él tiene un poder, era Dios quien le estaba dando ese permiso. ¿Usted lo cree? Si no, vaya a Lucas capítulo 22. Versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás
os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, como muchos de nosotros responderíamos, porque ese era el problema de Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Suena hermoso, suena espiritual. Pero mire la respuesta de Jesús. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora, ¿a quién le ha pedido Satanás este permiso? Porque Jesús dice, os ha pedido. Hagamos interpretación. ¿A quién le ha pedido ese permiso? A Dios mismo. ¿A quién más se lo va a pedir? Porque la mano de ese discípulo, ese escogido, no está en las manos del diablo, está en las manos de Dios. Recuerde que Jesús deja aquí claro que Satanás le ha pedido un permiso a él, porque él es su discípulo. Y sabe que lo más interesante, no era cualquier discípulo, era un discípulo amado, era un discípulo que le había mostrado secretos íntimos. Era un hombre íntimo, un hombre que amaba a Dios, claro, a Jesús lo amaba. De hecho, fue aquel que dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivente. Y al que el mismo Cristo le respondió: y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en la tierra. Ahora, lo interesante es, porque eso ya ha pasado antes, cuando Jesús le dice eso, ¿por qué Pedro no usó esa autoridad para atar al diablo, para reprender al diablo? ¿Por qué no lo usó? Si él ya tenía esa autoridad, porque es el texto que muchos se pegan. ¿Por qué no usó si ya tenía esa autoridad? No lo acepto, yo lo reprendo. No, porque él sabía que el que estaba controlando eso no era el diablo, era el Señor Jesucristo, era Dios mismo. Y yo ya le he dicho, ¿en nombre de quién reprendes a Dios? En nombre de nadie. Pedro no se puso a perder el tiempo. Él entendió que aunque Satanás estaba buscando destruir la fe de él, como lo quería hacer con Job, Dios le estaba dando un permiso para zarandearlo. Y esta palabra zarandear, como a trigo, es que se golpeaba contra el piso fuertemente hasta que diera su fruto. No era algo fácil, ellos entendían el lenguaje. Os ha pedido para zarandearlos como a trigo y darle duro. Ahora, cuando usted lee la palabra zarandear como a trigo, ¿saben qué contexto está dicho eso? En el contexto de la negación de Pedro. En otras palabras, lo que se estaba refiriendo, será afligido a través de la tentación del diablo. Y sabe que Pedro, yo te voy a decir algo, serás tentado, caerás, fracasarás, pero no quedarás derrotado. Esa era la aflicción que venía. Por eso el texto dice que en el capítulo 22 de Lucas, versículo 62, dice el texto que cuando él lo hubo negado la tercera vez, miró a Jesús, o Jesús lo miró a él y lloró amargamente. Esa palabra en griego no es simplemente tirar lágrimas, sino es un dolor interno que se expresa a través de gritos, de gemidos, viendo dónde había caído. Ahora, ese quebrantamiento, ese llanto, lo que produjo en Pedro no fue renegar, no fue olvidarse, no perderse más en el vacío, en la ausencia de Dios, sino lo llevó a un arrepentimiento, a volver a Dios, reconociendo que Él era el Señor. Por eso lo que Jesús estaba haciendo con su discípulo era perfeccionarlo, era permitir aún que fuera zarandeado para sacar algo provechoso, fruto de él. Me parece interesante que, en otras palabras, el Señor soberanamente permitió que el diablo tocara la vida de Pedro, trayendo esa mentalidad de negarlo, pensando que iba a triunfar. Y aún el Señor sabía que Pedro lo iba a negar, y sin embargo él tenía control de todo eso, porque él sabía que Pedro no iba a quedar fracasado. ¿Saben? Me gusta la respuesta de Jesús, porque nos muestra una total soberanía y control de todo. Mire cómo dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjese que no dice: pero yo he reprendido al diablo. O sea, el diablo me ha pedido, pero lo he reprendido, lo he atado, lo he echado fuera. No,
Yo simplemente tengo todo a control, he rogado por ti para que tu fe no falte. Caerás, Pedro, pero no serás derrotado. Por eso el texto dice, y una vez vuelto, no dice si vuelves. Oh, esto es interesante. El Señor tenía control de todo. Él no había una posibilidad de fracaso en la vida de Pedro. Por eso le dice, y una vez vuelto, no Pedro, si llegas a volver a salir de esta. Oh, gracias, gracias, gracias. De ese Dios que tiene todo bajo control. Él tenía controlado la situación de Pedro porque él sabía que después de eso se iba a levantar un hombre comprometido, ya no dudando de su opinión, sino firmes en sus convicciones. Un hombre dirigido, entregado a la palabra. Un hombre que entendía que Dios es soberano, que controla y permite los padecimientos de sus hijos, y aún entendiendo que todo es con un propósito de sacar fruto. Yo quiero decirte, el diablo no tiene la última palabra. El que tiene la última palabra sobre nuestra vida, sobre nuestro sufrimiento, sobre nuestros procesos, ese es el Dios que nos ama desde antes de la fundación del mundo. Dale gloria a Dios. Gracias, Cristo. Ahora Pedro, ya maduro, entendió que sí, que el diablo puede afligir a los cristianos. Y en su primera carta escribe algo de ese padecimiento, pero controlado por Dios. Vaya, primera de Pedro, ya es un hombre maduro, ya está terminando su ministerio, está escribiendo cartas, pensamientos últimos. Primera y segunda son pensamientos finales, pero es un hombre que ha entendido en todo el proceso de su vida que Dios controla todo. Mire cómo dice primera de Pedro 5, versículo 8. Dice a los cristianos, a la iglesia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no niega que tenga un poder, él no niega que tenga una intención, él no niega que busque devorar, él lo reconoce. Pero dice, al cual resistir firmes en la fe. Siga, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, buscando a quien devorar. Los mismos padecimientos. ¿Cuáles padecimientos? La persecución y la aflicción inspirada por la naturaleza malvada del diablo que Dios permitía a la iglesia. Mas sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios está ligando eso, los padecimientos, por mano de ese león rugiente, como león rugiente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Qué padecimiento? El que viene por mano del diablo, donde Dios lo controla. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Los hijos de Dios no tienen padecimientos del diablo sin que la mano de Dios esté en ese asunto. Los hijos de Dios no tienen, por eso aquí la clave es resistir. Yo no tengo que estar peleando con un diablo. Yo simplemente tengo que pararme y resistir. Y aún lo que Dios soberanamente permita de padecimiento, que venga por un corazón perverso como el de Él, Dios lo permite. Pero aún mi vida se puede mantener firme. No es pelear, es mantenernos firmes en nuestra vida. El grado de nuestra sumisión a Dios determina el grado de nuestra capacidad para resistir al enemigo. Este es un principio importante. El grado de nuestra sumisión a Dios determina el grado de nuestra capacidad para resistir al enemigo. Mientras más sujeto soy de Dios, más fuerte soy para resistir todo ataque. Ahora, yo sé que usted está pensando a lo mejor, bueno, esos textos son muy hermosos. Y yo puedo creer que el diablo pueda tocar la vida de los elegidos, pero eso es una verdad del antiguo pacto. Porque ya Cristo resucitó, despojó, dice la escritura de Efesios, toda potestad, lo sujetó bajo sus pies. Así que el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nuestra vida, sobre los hijos. No puede afligirlo, porque ya en Cristo Él ha sido despojado. Es verdad que ha sido despojado,
Pero aún después de Cristo, el diablo todavía tiene un poder para afligir a los escogidos. Y esto es verdad, esto no es falso. Te voy a mostrar a través de la Escritura cómo ya después de la resurrección de Cristo esa realidad se ve en la iglesia. Mire 2 ejemplos después de la cruz. El primero que usted conoce es del apóstol Pablo. Él fue afligido por un aguijón y describe que ese aguijón era un mensajero de Satanás. Vaya a la segunda carta de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer por lo menos los primeros 13 versículos. Mire cómo dice, ciertamente esto habría que leerlo desde mucho antes, pero no hay tiempo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él está hablando del mismo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque en los Corintios estaban menospreciando el ministerio del apóstol Pablo. Entonces él los exhorta, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza, esto está en el contexto, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. No se puso a pelear con el diablo, que lo quite de mí. ¿Por qué que lo quite de él? Porque Dios fue el único que se lo dio, y ahorita le voy a explicar por qué. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dejémoslo hasta ahí. Ahí podemos ver que quien estaba bofeteando a Pablo era un mensajero de Satanás. ¿Estamos claros en eso? Él lo dice. La aflicción vino de mano del diablo, de Satanás. Así como lo vimos con Job, lo vimos con Pedro, también lo podemos ver aquí en la vida de Pablo. Y es Dios permitiendo soberanamente por un propósito bueno que Él solamente en el momento Él conoce, que Pablo no conoce. Porque recuerde que Él no está escribiendo esto progresivamente que está pasando. Él ya ha pasado esa experiencia y la plasma. O sea, Él no está escribiendo cronológicamente como le va pasando. Un día escribe un poquito y luego escribe otro poquito. No. Él ya escribe todo el entendimiento, la enseñanza, la conclusión después de que todo lo que le había pasado. Ya le había rogado, ya había pedido, ya entendía todo eso. Por eso para el momento el único que está comprendiendo la voluntad perfecta es Dios mismo, porque Él sabe, porque permite las cosas. Una de las cosas claras que tenemos que comprender para entender este pasaje, y a veces no gastamos mucho tiempo en eso, pero quise meditarlo y tal vez no tenga que ver con el tema, es comprender cuál era el aguijón en la carne de Pablo. Porque ahí se desprende también la soberanía de Dios. Se ha escuchado muchas especulaciones y apreciaciones acerca del aguijón. Por un lado, algunos dicen que pudo haber sido una enfermedad. Otros dicen que pudo haber sido un asunto de sus ojos, de visión. Y hay algunos que se han atrevido a decir que tal vez era una situación pecaminosa. Pero sin embargo, todo esto a la luz del contexto y de una interpretación más correcta y profunda nos muestra que ese aguijón no era en la vida de
de Pablo. Cuando tú y yo usamos la regla de interpretación que la hemos hablado, cuando tú y yo vamos a la escritura y analizamos el texto en su contexto y con pasajes paralelos, podemos entender que el aguijón de Pablo era algo más profundo que una simple enfermedad, que una simple visión, y obviamente no podría haber sido un pecado. Ahora, quiero hablarte de algo muy importante. El aguijón de Pablo no es algo literal, es algo para él describir lo que él le sucedía. Porque esa palabra aguijón en el griego es la palabra aguijonón, que significa espino, espinas. O sea, él no está hablando que tenga una espina literal. Es lo que con eso está describiendo, es lo que se refiere a lo que le está pasando en su situación. Y cuando usamos esa palabra, haciendo un recorrido por las Escrituras, como lo hacían los mismos apóstoles que interpretaban cuando decían, oíste que fue dicho, y citaban la Escritura, así se dijo en tal pasaje, así dijo el profeta Joel y todo eso, ese mismo principio debemos entender para aplicar la verdad en nuestro contexto. La palabra aguijón, estudiándola en su contexto, nos podemos dar cuenta que tiene una referencia que implica personas y persecución. Vaya Números capítulo 33, versículo 55. Mire cómo dice. Lo que le quiero mostrar en el antiguo pacto es mostrarle esa palabra aguijón, cómo está relacionada. Y si no echares a los moradores, Números 33, 55. Y si no echares a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis, ellos serán por aguijones en vuestros ojos. ¿Esto es literal? No. Y por espinas en vuestros costados, hablando de aflicción en otras palabras, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Josué 23, 13. Sabe que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas, aguijones para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Ezequiel 2:6. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni tema delante de ellos, porque son casas rebeldes. Y el capítulo 28, versículo 24 dice, y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy el Señor. En estos textos podemos ver que el aguijón se refiere a la persecución y aflicción que viene por mano de la gente. ¿Estamos claros o no? Ahora, yo personalmente creo que el mismo aguijón que estaba atravesando Pablo, el aguijón en la carne, era ese. La aflicción y persecución que vino por mano del enemigo, inspirado por Satanás. Por eso eran sus mensajeros. ¿Cómo yo puedo entender esto? Cuando lo analizo en su contexto, y vamos a hacerlo. Nuevamente leamos el versículo 7 y no cortemos el pensamiento de Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezcan sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahí está escribiendo su aguijón, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el versículo clave es el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no está escribiendo una situación física. Pablo no está escribiendo una enfermedad. Pablo está escribiendo que su aguijón es la persecución, la aflicción por los mismos mensajeros de Satanás, que son los hombres malvados. Note Pablo como dice, me fue dado un aguijón. Esa palabra aguijón, ya le dije que es el mensajero, dice, me fue dado un mensajero de Satanás. Esa palabra mensajero es la palabra angelo, que significa ángel
y se refiere a algo espiritual o algo humano, ajeno. Y la palabra abofetear, para entender el contexto, no se refiere a un golpe, sino a un golpe tras golpe. Entonces lo que Pablo está diciendo es, me fue dado un mensajero que me golpee y me siga golpeando. Por eso, si creemos que se refiere a una enfermedad, tendríamos que hablar de varias enfermedades que le venían y le sobrevenían, o de una misma enfermedad que se le iba y volvía porque lo abofetaba constantemente. Lo único que en Pablo vemos que le causaba constantemente una aflicción era la persecución por la misma maldad del hombre inspirada, mejor dicho, de los hijos del diablo. Porque así hay que llamarles, los hijos del diablo. Eso es lo que realmente yo entiendo. Y estudiándolo más, entiendo que cada vez que Pablo hablaba de que había un tropiezo, que el tropiezo literalmente era por el hombre, para que él predicara el evangelio, él no se enfocaba simplemente en el hombre, él lo atribuía a Satanás. Por eso el aguijón él lo está atribuyendo a Satanás, porque el hombre malvado que le hace daño a una iglesia, a un escogido, simplemente está mostrando la naturaleza del mismo diablo. Por eso en 1 Tesalonicenses 2:18, mire cómo relaciona esta verdad. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La pregunta es, cuando usted analiza eso en los tesalonicenses, ¿quién fue que los estorbó? La gente. Los fariseos, los sacerdotes, los judíos. Pero él está atribuyendo eso ¿a quién? Satanás nos estorbó porque ellos son sus mensajeros. Por eso Pablo, cuando escribe sobre aguijón, lo más claro posible es que se estaba refiriendo a la aflicción que venía por causa del hombre. Cuando usted va a un capítulo antes, el capítulo 11, que hay que leerlo, él describe eso. Lo que el hombre le había hecho. 2 Corintios 11:24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Su aguijón era la persecución de los hombres malvados inspirados por el mismo diablo. Ahora, ¿yo por qué digo todo eso? Porque quiero mostrarle que en ese aguijón, aunque era el mensajero de Satanás, el que estaba controlando todo eso, no era el diablo, era el mismo Dios que ya en su propósito sabio lo había afirmado, lo había declarado. Y que Pablo tenía que llegar a entenderlo, a aceptarlo y a reconocerlo. Porque cuando él se convierte, el Señor Jesús le dice a Ananías en el capítulo 9 de Hechos, versículo 15, mire cómo le dice, y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, ¿quién? Dios, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí la enseñanza es que el que estaba controlando la aflicción y el aguijón no era el diablo, aunque eran mensajeros, porque ahí está la responsabilidad. Los mismos que mataron a Jesús son responsables, aunque ya eso estaba anticipado por el previo conocimiento de Dios, dice Hechos, la muerte de nuestro Señor. Pero sin embargo, el que estaba controlando eso era el mismo Señor, no controlando Satanás, el diablo o sus mensajeros. ¿Quién entonces le envió ese mensajero de Satanás? El Satanás obviamente, pero de antemano, ¿quién previó todo eso? Dios. Le voy a decir esto, porque el diablo, ¿cómo va a impedir algo que él mismo quiere que se dé en la vida de Pablo? Si decimos que ese mensajero lo vino por voluntad del diablo, es una contradicción. Porque recuerde que ese aguijón tenía el propósito de que Pablo no se exaltara. ¿Cómo va el diablo a dar algo que él mismo quiere que suceda? ¿Tú crees que el diablo se va a prestar con ese entendimiento para que Pablo, en vez de enaltecerse, salga más bien humilde?
Por eso este aguijón viene por la misma voluntad de Dios. El mismo Dios que le dio las revelaciones es el mismo Dios que provee y envía este aguijón. ¿Para qué? Para que en la vida de Pablo no haya una tendencia a orgullo. Hermano, porque lo que vio Pablo, lo que entendió y se le permitió ver, comprender de la eternidad y de Dios, no ha pasado por nuestra mente. Por eso es que tenía una tendencia, imagínese eso, no al primer cielo, no al segundo cielo, al tercer cielo. Y era algo tan sublime, era algo tan grande que no se le permitió expresarlo. Hermano, humanamente, ¿quién no puede tratar de enaltecerse? O sea, mire lo que a mí, no a Pedro, no a ustedes, en la humanidad. Y él lo dice, para que no me enaltezca en sobremanera. Si el diablo lo que quiere, porque esa es la naturaleza del diablo. Ezequiel 28 dice que él fue despojado porque se halló una hermosura en él y que él fue, mire cómo dice Ezequiel 28, rápidamente para entender este contexto, porque esa es la naturaleza. 28, 17. Présteme un poco de atención que ya voy acabando. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren a ti. O sea, la naturaleza del diablo es orgullo y no ha cambiado. Por eso ese aguijón no estaba controlado por él, porque lo que él quería, en otras palabras, es que Pablo se enorgullezca. Y Dios permitió eso, que nuestra mente no va. El Dios que da revelaciones es el mismo Dios que soberanamente permite aflicciones en nuestra vida para un bien que tú y yo no conocemos en el proceso. Por eso entonces le dijo, tranquilo Pablo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. A veces peleamos tanto, atando al diablo en algo que Dios ha preparado para formarnos. ¡Qué incoherencia! Nos pasamos la vida peleando con el diablo en algo que Dios está controlando y ha ordenado y permitido para nuestro provecho. Por eso es que Pablo, cuando entiende que esto no era para destruirlo, que esto era para guardarlo, porque si hubo algo que caracterizó al apóstol Pablo, fue que entendió que era superficial y que era trascendental. Y él entendió que lo trascendental es una vida entregada, recta para con Dios, donde no haya orgullo, vanagloria. Y él dice, si esto es lo que va a producir en mi vida, estas persecuciones, estas aflicciones por mano de hombre, es mantenerme humillado, en humildad a Dios, entonces me gozaré más en mis afrentas, me gozaré más en mis debilidades, me gozaré más en mis persecuciones, porque entonces podré ver el poder de Dios que se glorifica y me fortalece, guardándome y formándome a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios. Enseñanza. Dios nunca promete que quitará todas las bofetadas de nuestra vida. Lo que promete es que su gracia nos sostendrá. Eso sí lo promete. Y último ejemplo es el ejemplo general de la iglesia de Cristo. Hablé del ejemplo de Job, de Pedro y de Pablo, pero hoy yo le vamos a un ejemplo de la iglesia, diciendo que el mismo diablo puede afligir, atacar y perseguir a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Yo no lo veo muy seguro a usted. No sé, me miran como raro, no sé si es por la barba, por lo que acabo de decir. ¿Cuántos creen que el diablo, mira la pregunta que voy a hacer, puede afligir, atacar y perseguir a la iglesia de Cristo? Oh, hermano, usted predica eso en una iglesia pentecostal y lo sacan a piedra. O sea, no levanta la mano nadie. El único que levanta la mano es el diablo, sí, es así. Ese hombre tiene la razón. Pero le voy a mostrar que eso es una realidad en la iglesia. Vaya a Apocalipsis capítulo 2. Es un mensaje de Dios a una iglesia. No es cualquier mensaje, no es cualquier interpretación de hombre. Esto es verídico. Apocalipsis 2, a la iglesia de Esmirna. Mire el mensaje profundo que está ahí, para demostrarle que el diablo sí puede. Tiene un poder limitado, permitido por Dios. Y no me pregunte a mí por qué, él verá por qué. Para afligir a la iglesia,
para perseguirla. Lo único que yo sé es que todo obra para bien. Mire cómo dice, y escribe el ángel de la iglesia, 2:8, ahí en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No eran judíos, no eran realmente nacidos de nuevo, no eran elegidos, era hijo del diablo. Pero mire cómo dice el versículo: no temas en nada de lo que vas a padecer. Ya le está diciendo que va a padecer. Ahora, pero mire cómo le describe el padecimiento. He aquí, el diablo a la iglesia santa echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Wow, qué texto. Lo que en otras palabras le está diciendo es: iglesia, yo conozco tus obras, eres celoso por guardar la integridad, conozco tus aflicciones, pero quiero anticiparte, no temas de lo que va a venir, porque el diablo va a afligirlos. Hermano, usted predica en el siglo XXI, te reprendo, Satanás. No lo acepto. Mentira del diablo. Bueno, dígale mentira a la escritura, porque ahí está. Ahí está. La realidad es que sí, pero Dios es soberano sobre ese poder, porque el diablo no hace lo que le da la gana. De hecho, porque el texto, el ángel le dice: no temas. Porque uno podría llegar a pensar con ese mensaje que el que está teniendo control de esa situación es el diablo. Y él le dice: no temas. Y el ángel lo que le quiere decir: no temas, porque el que está controlando esa aflicción, aún de cárcel, de persecución, es Dios mismo. Por eso aún le da el tiempo de salida, por 10 días. Oh hermano, el diablo no tiene el tiempo ilimitado. No es cuando él quiera, todo Dios lo permite. Si el diablo estuviera controlando, nunca los hubiera soltado. Pero el texto dice por 10 días, porque deja ver que el que está controlando eso, tanto que le dice que va a padecer, cómo van a padecer y cuánto tiempo van a padecer, es Dios mismo. ¿Y sabe cuál era el propósito? Que es soberano de Dios, que se manifestaran realmente los que eran y los que no eran, porque ellos tenían un celo y se habían dado cuenta realmente que algunos simulaban que eran y no eran y estaban infiltrados. Usted no lo entiende mucho porque está en un contexto que no importa si el satánico está al lado suyo, pero para ese tiempo sí, eran infiltrados, era gente que dañaba, era gente que afectaba, era gente emisario del mismo imperio romano, hijos de las tinieblas. Pero por eso en ese contexto le dicen: no temas, porque aún esto servirá para demostrar cuáles son los míos, los probados. Y esta aflicción vendrá por mano del diablo. Usted podrá decir: yo no acepto eso. La palabra dice que no, la iglesia de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es verdad, la iglesia dice eso. Dice no prevalecerán, pero no dice que no sufrirá ataque. No, el texto dice no prevalecerán. La palabra prevalecer es estar por encima, que le causen daño y le perjudique. Eso significa prevalecer. Pero en ningún momento dice el texto, Jesús, que el infierno no vendrá a afligirnos, que la potestad del enemigo no creará una persecución. La palabra aquí prevalecer, en otras palabras, es que puede afligirnos, puede atacarnos, pero no traerá un daño que afecte nuestra vida y comunión para con Dios. Por eso es que en el texto, el mismo pasaje aclara eso, dice: no temas, tranquilo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, el diablo no hará ningún daño que perjudique la vida de los elegidos para con Dios. Ahora, ¿qué es la segunda muerte? Donde los pecadores serán juzgados para condenación eterna. Lo que está diciendo es: tranquilo, habrá una aflicción, pero ustedes tranquilos, no sufrirán daño de la segunda muerte. En otras palabras, no piensen que su vida se va a perder, que van a retroceder, que perderán la salvación. Eso no es para ustedes. La segunda muerte no es para ustedes. Tendrán aflicción, pero
no tendrán daño de la segunda muerte. Para entender la segunda muerte, vaya a Apocalipsis 20:13 y entienda esto. Dice, Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la segunda muerte. Hermano, ya con que usted sepa que usted no tiene nada que ver con la segunda muerte, usted se goza en Dios. Bueno, hermano, yo allá en esa fila, yo aquí voy a parafrasear una fila, yo estaré contento, y qué tal que me pierdan. Yo no estaré en la fila de los condenados, yo estaré en la fila de los redimidos. Por eso dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terminando, quiero decirte esto. Cuando entendemos que en la vida de los elegidos todo está controlado por Dios, entonces no hay temor, no hay incertidumbre, no hay ansiedad, hay gozo y descanso. Cuando entendemos la soberanía absoluta de Dios sobre nuestra vida. De hecho, cuando entendemos la soberanía de Dios, nos enfocamos en lo que debemos enfocarnos y no perdemos el tiempo con el diablo. Esto alguien lo tiene que escuchar. Por no entender la soberanía de Dios, es que muchos se pasan la vida haciendo guerra espiritual y atando al diablo. Que de hecho yo me pregunto, ¿de dónde sacaron ese concepto de atar al diablo? Yo no veo a Job atando al diablo cuando vino la aflicción. Yo no veo a Pablo atando al diablo y convocando a los discípulos cuando viene ese aguijón para que hagan una noche de guerra espiritual. Yo no veo eso. Yo no veo a Pedro cuando el Señor Jesús le dice que va a ser zarandeado, empezar y doblar rodillas para atar al diablo. No veo a la iglesia tampoco atando al diablo. ¿Por qué no veo eso? Porque la doctrina de atar al diablo no es bíblica, no está en la Escritura. Búsqueme donde dice que hay que atar al diablo. El contexto de atar y desatar está relacionado en Mateo 18, que tiene que ver con perdón y disciplina, no con diablo y demonios. Pues esto es lo que muchos predicadores no entienden y por eso intimidan a la gente creyendo que tiene que pelear su vida. Toda la vida peleando con el diablo, toda la vida haciendo una guerra espiritual, toda la vida tratando de atar el diablo. Hermano, si fuera a atar al diablo, ya hace rato la vida de la iglesia viviría en un paraíso, con tantas oraciones por todos los siglos, en todos lugares, acerca de atar el diablo. Hermano, entonces viviríamos en un paraíso, pero aún el mundo sigue peor. Se ata el demonio de violencia y la violencia está 5 veces peor. Eso no funciona. La única parte donde estamos es resistirlo. Tú y yo estamos llamados es a vivir la vida de Dios. Claro, usted dirá, Pablo dijo que no tengo lucha contra carne y sangre, contra potestad, porque él no estaba enfrentando eso con la gente. En otras palabras, él sabía que la persecución venía por mano del hombre, pero detrás de eso no estaba simplemente gobernando la voluntad de ese hombre, estaba la influencia satánica. Por eso él no se desprendió para tener pelea con ellos en carne y sangre. ¿Por qué? Porque si hiciera eso, estaría entonces hablando y obrando en la carne. Por eso él entiende que entonces cuando dice no tengo lucha contra carne y sangre, en otras palabras es que yo puedo contra aquel que me persigue manifestar la vida de Cristo. Por eso él dice a que los persigue bendecir a los que los persiguen. Si fuera entonces, lo tomara literal de echar y atar, de tener lucha contra carne y sangre, entonces estaría obrando en su carnalidad. Él no les quita la excusa, pero él guarda su corazón de reprimirse contra ellos. Él sabe que Dios los tiene en su juicio. Pero a él le corresponde aún bendecir a los que los persiguen y no pagar mal con mal. Por eso entiende que su lucha, en otras palabras, viene de arriba.
Pero Pablo nos está hablando, no tengo lucha. De hecho no usa la palabra guerra, dice no tengo lucha. Él no dice no tengo guerra porque la guerra ya está ganada. Usted puede tener lucha con el diablo en el sentido que hay una oposición, hay una resistencia, pero hace rato la guerra está ganada. Usted no está para ganar una guerra, la guerra ya se ganó, ya fue despojado de él. La muerte, el pecado, la enfermedad, es cuestión de tiempo donde se manifieste en nuestra vida. Simplemente que en este proceso de vivir la imagen a la vida de Dios, de entender el propósito de Dios, vamos a tener oposición. Y sí, van a ser de gente de corbata, sí va a ser de gente de carne y hueso, pero entienda que no es con carne ni sangre, son potestades para que guarde su corazón y no obre en carnalidad. A veces se ata el domingo, se ata el diablo el domingo y el lunes está otra vez suelto. ¿Ah? Aquí atamos al diablo y por la otra iglesia que está, es una incoherencia. El diablo ni siquiera es omnisciente, omnipresente, o sea, no puede estar en todas partes. Entonces, ¿cómo es el asunto? Ahora, si fuera omnipresente, ahí está otra cosa, pero el diablo es una criatura. Cuando entendamos eso, que es una criatura, que simplemente por su hermosura, que eso quiso ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios, pero aún antes y después de la caída sigue siendo una criatura, que encima de él está el Dios todopoderoso. El único todopoderoso es Dios, el único omnisciente es Dios, el único omnipresente es Dios. De resto, para ir para abajo, todos son criaturas que no tienen esa naturaleza. Termino diciendo, aunque esto le sorprenda, Satanás sigue siendo siervo de Dios. Me gusta como más Lucado lo describe. Él dice de esta manera: Satanás es como aquel jugador de fútbol que va con toda su fuerza a meter un gol y saca rivales, y cuando llega a la meta dispara y mete el gol. Pero para sorpresa de él, en vez de recibir aplausos, recibe bullicio, gritos y desprecio. Y la razón es porque ha metido el gol en el arco equivocado. Cuando él piensa que está orando a su favor, lo que no sabe es que está cumpliendo y sirviendo para los propósitos buenos de Dios. Por eso es que el diablo sigue siendo un siervo de Dios. Aunque él no lo quiera, aunque no lo haga conscientemente, sigue manifestando esa naturaleza de servir para el propósito de Dios. ¿Sabe qué es lo más frustrante para el diablo? Que no puede hacer lo que quiera. Eso es lo más frustrante. Porque si hiciera lo que quisiera, tú y yo no estaríamos aquí. Su voluntad, estaríamos destruidos, nunca hubiéramos sido salvos, nuestra familia destruida, este mundo hace rato gobernado por él. Por eso lo más frustrante para él es que aún teniendo ese corazón homicida, se tiene que sujetar todo ese poder a un Dios que lo controla y le dice: no lo vas a ejecutar, no vas a hacer todo lo que quieras, simplemente estás bajo el dominio y mi propia voluntad. Oh, gloria a Dios. Por eso es que cuando empieza a tentar y hacerle daño a un hijo de Dios, todo le sale a la inversa. Tocó la vida de Job para que él blasfemara contra Dios, y lo que no sabía es que esto sirvió para que Job se fortaleciera en Dios, fuera prosperado 2 veces y aún tuviera un conocimiento íntimo de Dios. Tocó la vida de Pedro, incitando que Pedro negaría o que utilizaría la vida de Pedro para menospreciar el ministerio de Cristo al negarlo. Y lo que él no supo es que esto sirvió no para que Pedro quedara hundido en el fracaso con una mentalidad de derrota, sino todo lo contrario, para que sirviera como un testimonio de levantar al caído, a los hermanos. Tocó la vida de Pablo con un aguijón, pensando que lo guardaría, que lo dejaría ahí sin poder de acción, mandándole persecución para evitar que predicara el evangelio. Y lo que no sabía es que eso produciría en Pablo todo lo contrario, una actitud de humildad, firmeza y de gozo más en las debilidades. Oh hermano, el enemigo, Roma, los fariseos, por mano e intención del diablo, creyeron que poniendo a Pablo en Roma se librarían de él.
Esa era la intención de ellos, evitar que predicara el evangelio. Y sabe uno que pudiera pensar Pablo estando en la cárcel en Roma, ahora sí lo tenemos encarcelado, no podrá fundar iglesia, no podrá predicar el evangelio. Y lo que no sabía es que Pablo varios meses en Roma escribió las cartas más poderosas para inundar todo el evangelio de Jesucristo con la verdad de la palabra. Y esas cartas son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. De esa cárcel que el diablo pensó para evitar que predicara el evangelio, es que todo le sale al revés. Por eso, iglesia, si el diablo hubiera sabido que lo que iba a terminar en la vida de Job era simplemente una exaltación doble y un conocimiento profundo de Dios, jamás le hubiera incitado eso a Dios. Oh, si el diablo hubiera sabido que el Pedro terminaría rendido a los pies de Cristo, entregado por el evangelio, firme a una causa, levantando al caído, jamás le hubiera pedido permiso al Señor. Si el diablo hubiera sabido que a través de ese aguijón en la vida de Pablo se fortalecería un hombre que se gozaría más en Dios, jamás hubiera traído ese aguijón. Si el diablo hubiera sabido que a través de afligir a la iglesia en persecución, en cárceles, no iba a frenar a la iglesia, todo lo contrario, la iglesia se iba a multiplicar más grandemente y se iban a mostrar los que eran y los que no eran, jamás lo hubiera hecho, porque todo le sale al revés, porque el diablo está bajo el poder de un Dios soberano. Yo lo que estoy tratando con este mensaje es que te goces en una soberanía absoluta de Dios, que todo lo tiene en sus manos, que tiene mi vida, que tiene mis aflicciones, que tiene mi familia, que tiene mis hijos, que tiene esta iglesia, que el que gobierna mi vida es el creador de todo, porque Él es el Señor. Ya con eso nos basta la vida para gozarnos y no desgastarnos peleando con alguien que no tiene. Mire cómo dice Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios? Conformarnos a la imagen de Cristo. Por eso, el propósito para con Pablo era librarlo del orgullo y así formarlo más a la imagen de Cristo. El propósito para con Pedro era librarlo de su autoconfianza, porque él decía y confiaba en sí mismo: por ti iré hasta la cárcel y moriré por ti. Y ese proceso sirvió solamente a depender y confiar en Dios. El propósito para con Job era demostrar que un hombre se puede mantener íntegro aún en las más fuertes adversidades, y que aún en medio de eso llega a entender y a conocer a Dios como nunca antes. Todo eso sirvió para conformarlo a la imagen de Dios. Por eso en nuestra vida esta es la certeza. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe Romanos 8:28, y sabemos, esto es una certeza que tiene que tener sobre la soberanía de Dios, y sabemos que todas las cosas, todas, buenas, malas, dulces, agrias, entienda o no entienda, todas obran para el propósito de Dios, que es conformarnos a la imagen de Él. ¿Sabe qué está haciendo ese propósito que muchas veces nos duele en nuestra humanidad y que es válido? No lo estoy recriminando. ¿Sabe qué está haciendo esa situación dolorosa que muchas veces no comprendemos? Lo único que está haciendo es formarnos cada día a la imagen de Cristo, y ese es el mayor tesoro. Por eso hoy yo quiero que con este entendimiento agradezcamos a Dios y le adoremos de verdad. El salmista decía: cantad con inteligencia, pero cuando hayas entendido que Él es el Rey soberano sobre todas las naciones. Quiero que se ponga sobre tus pies.